Muy buenas, sed bienvenidos a otro tema de esta historia de la Iglesia moderna y contemporánea. Entramos en el tema noveno y vamos a ver un poquito la Iglesia y los nacionalismos, sobre todo la reunificación italiana y la reunificación alemana. Los aires revolucionarios que soplaban con fuerza por toda Italia en la segunda mitad del siglo XIX van a derivar en una corriente de idea de unidad nacional y en torno a la figura de un rey, el rey sardo-piamontés Carlos Alberto. Él se puso a la cabeza de esta idea de unidad. En 1846 había sido entronizado el Papa Pío IX, al que se le pidió que se uniera a esta causa de la unidad italiana, cosa que no quiso hacer, y algo que no le perdonó nunca el pueblo romano. Estalló la rebelión y Pío IX tuvo que huir de Roma en noviembre de 1848. Se abolió el poder temporal del Papa y se declaró la Segunda República Romana. Y ante esto, diversas naciones católicas se unen y finalmente el Papa en 1850 vuelve a Roma y se abole esa efímera República Romana. Verano de 1859, algunas ciudades de la zona de la Romaña entran en conflicto con el Papa y finalmente se anexionan al Piamonte. Poco a poco, los distintos estados pontificios se van reuniendo en torno a estas tropas y se van separando del Papa, de tal forma que en 1870, como ya vimos en el tema anterior, estalla la guerra franco-prusiana. El emperador francés, que es el Napoleón III, necesita de todos sus efectivos militares, por lo tanto, tira de los efectivos que están en Roma para participar en esta guerra. Con lo cual, el Papa queda un poco desvalido ante la situación, cosa que van a aprovechar y van a llevar a cabo lo que es la reunificación italiana, las tropas italianas llegando a Roma y desapareciendo los estados pontificios. Queda el Papa, que en este caso es Pío IX, queda encerrado en el Vaticano y queda prácticamente sin territorio. Y nace lo que se conoce como la cuestión romana. ¿Qué es la cuestión romana? Pues la cuestión romana es la disputa política que existe entre el gobierno italiano y el papado en prácticamente 60 años, desde 1871 hasta 1929. El Papa pierde los estados pontificios, pierde la ciudad de Roma y queda ahí aislado en lo que sería la zona del Vaticano. La cuestión es ahora, ¿qué hacemos con el Papa o qué hace el Papa? Que necesita un territorio y un estado para poder sobrevivir. El problema de la cuestión romana lo podemos dividir en dos grandes momentos. 30 años, que iría desde 1870 a 1900, en finales del siglo XIX, y los 30 años primeros del siglo XX, 1900-1929. El primer periodo, los finales del siglo XIX, correspondería más o menos a León XIII. Será una situación difícil, tensión entre la Santa Sede y el gobierno italiano. La segunda etapa, el pontificado de Pío X y de Benedicto XV. Poco a poco esa relación se va haciendo cada vez menos tensa. Aparecen personajes importantes en todo este periodo, como son León XIII y Crispi, Pío X, Giolitti, etc. Durante el periodo del Papa León XIII hay un aumento tremendo del anticlericalismo, debido no solo a la cuestión romana, sino también se va difundiendo el positivismo, que presenta a la ciencia como ya el modelo que explica absolutamente todo, con lo cual es absolutamente incompatible con la fe. Como episodio así más conocido, pues tenemos el asalto al féretro de Pío IX, que está siendo trasladado al cementerio del campo de verano en 1881. Además, la masonería también tiene aquí un papel importante. Ya antes de 1870 tiene importancia, pero muchos de los ministros, funcionarios, intelectuales y parlamentarios poco a poco se van inscribiendo en la masonería y tienen todas las palancas del poder. Las posiciones en el tema de la cuestión romana no se mueven. Los liberales sostienen que ya tiene suficiente el Papa con lo que tiene, que es aquella partecita pequeña de la zona
del Vaticano, que tiene libertad para hacer lo que quiera y que no quiere más. Mientras que, poco a poco, hay todo un ambiente en contra del Papa. Os leo un artículo de una revista, de un periodista, para que veáis un poquito el ambiente. Suena muy mal, y os pido perdón porque suena horroroso lo que voy a leer. El periodista es Alberto Mario, y en ese traslado del féretro, donde el cadáver de Pío IX es atacado, dice así: apruebo la agresión a la carroña del Papa, parricida y payaso. Aplaudimos ese gesto y lo hubiéramos aplaudido aún más fuerte si los restos de tan gran imbécil hubiesen terminado en el Tíber. No se anda con tonterías, el periodista, para que veáis un poquito cómo está la situación, ¿no? Y entendáis un poco que la situación tan difícil para el Papa, al que se le han quitado toda eso, y que está siendo atacado constantemente por todos lados. El Papa León XIII reivindica la libertad, quiere por lo menos la ciudad de Roma. Los liberales no están dispuestos a ceder en esto. Y el Papa declara que los católicos que sean elegidos para actuar en el Estado, en las elecciones, tienen que jurar la fidelidad al Estado, pero con una condición. Esta fidelidad se mantiene siempre y cuando queden a salvo las leyes divinas y eclesiásticas. Con lo cual, al final, en la realidad era que no podían participar de las elecciones, porque esto significaba no participar. Además, la penitenciaría declara que no es conveniente que los católicos participen en las elecciones. Es lo que se conoce con el nombre de el non expedit. Como veis, las relaciones están totalmente rotas, incluso muy enfrentadas. A partir del pontificado de Pío X y de Benedicto XV cambia. ¿Por qué? Porque hay un cambio también en la política. Los socialistas comienzan a progresar en las elecciones. Y este ambiente de clases obreras hace que la Iglesia, junto con la parte más moderada de la política, empiecen a aliarse. El Papa Pío X da autorización, al menos de palabra, para que los católicos se empiecen a presentar en las elecciones. 1913 hay elecciones municipales y hay un avance de las posiciones más moderadas. Esta entrada de los católicos en la política no es bien vista por todo el mundo, pero poco a poco, y dada la situación que se están viendo, pues van entrando. Pero se sigue reivindicando la cuestión romana. Hay que buscar una solución jurídica al problema del Papa. Durante el periodo de la Guerra Mundial, los católicos poco a poco van entrando en la política, de tal manera que en 1919 la penitenciaría deroga el non expedit. Es posible volver o es posible participar en las elecciones. Incluso Benedicto XV, la encíclica Pacem Dei Munus, lo que hace es quitar aquellas normas por las cuales los soberanos y jefes de Estado que entraban en Roma ya pueden acercarse a visitar al Papa. Incluso en 1922, el Papa Pío XI, después de ser elegido, da su bendición desde la plaza de San Pedro, cosa que no se hacía por causa de la cuestión romana. Pero poco a poco se van acercando y hay distintas propuestas para que el tema termine. Finalmente va a llevarse a cabo en el año 1929. Antes, en 1922, es elegido el Papa Pío XI y a la vez sube el fascismo en octubre del mismo año al poder político. El Papa Pío XI había sido bibliotecario con una vida diplomática amplia y era un hombre contrario al liberalismo y que veía peligroso este liberalismo contra la Iglesia. Trata de acercarse al fascismo y sobre todo trata de solucionar el problema. En 1925 y 1926 se crea una comisión mixta, comisión formada por laicos y eclesiásticos que tratan de solucionar el problema. Se habla de dos documentos, un tratado entre la Santa Sede y el gobierno italiano y un concordato. Finalmente, las negociaciones se llevan a cabo en noviembre del 28, hay
tiras y aflojas como podemos imaginarnos, pero finalmente los pactos lateranenses se van a firmar el 11 de febrero de 1929, Palacio de Letrán. Por un lado, por parte de la Iglesia, el cardenal Gasparri, por parte del Estado italiano, Mussolini. Estos pactos comprenden dos partes, un tratado y un concordato. Por el tratado nace lo que se conoce como el Estado-Ciudad del Vaticano, un Estado que tiene 44 hectáreas. Se termina con esto la cuestión romana, dando a la situación una nueva moral y una nueva jurisdicción. Se afirma que la religión católica es la única del Estado. Se establece prerrogativas jurídicas para las personas del gobierno de la Iglesia y se otorga sentencias eclesiásticas a los asuntos espirituales o disciplinares. Se garantiza que la Santa Sede tenga el derecho de legación activa y pasiva y se da libertad en los cónclaves y en los concilios. Y además se le entrega 1 millón de millones en títulos del Estado y 750 millones de liras al contado. La Iglesia posee el territorio de lo que sería la Ciudad del Vaticano y además también una serie de territorios o de zonas extraterritoriales. Finalmente, el concordato. El concordato permite que la Iglesia pueda ejercer el poder espiritual, pueda ejercer con libertad el culto y tenga jurisdicción eclesiástica. Y además otorga a los eclesiásticos que por su ministerio espiritual puedan perfectamente defenderse ante las autoridades italianas. Tienen determinados privilegios, por ejemplo, exención del servicio militar. Apoyo jurídico a los obispos cuando estos tengan conflicto con los sacerdotes. Y además, declaración de libertad de elección de obispos, aunque se pide que antes se le comunique al gobierno. Bien, pues esto es un poco la idea de lo que son los pactos lateranenses y nace lo que conocemos como Ciudad-Estado del Vaticano, o Estado-Ciudad del Vaticano sería más correcto. Y aquí terminaría un poco lo que es la cuestión romana, que ha durado 60 años y que se ha vivido de distintas formas a lo largo de los distintos pontificados. Terminamos este tema con la reunificación alemana. En enero de 1871, el Imperio alemán consagra la unidad de Alemania en torno a Prusia y en torno a su soberano, el rey Guillermo I. Los católicos no están muy de acuerdo porque esta zona de Prusia es una zona más bien protestante. Ellos hubieran preferido que la unificación alemana se hiciera en torno a Austria, que era una zona más católica. Bien, y el canciller que dirige esto es von Bismarck. Se organizan los católicos y crean un partido político, el partido Zentrum, por los cuales se quiere defender frente al Partido Nacional Liberal, y además con un programa social que había inspirado el obispo de Maguncia. Es verdad que la definición de la infalibilidad del Concilio Vaticano I había provocado bastante movimiento dentro del mundo protestante. Bismarck además se quejaba de esa reticencia de los católicos a la unidad en torno a Alemania. Y los católicos además también se negaban a la germanización de Polonia. La relación entre la Iglesia y esta nueva Alemania va a quedar marcada por lo que se conoce como la lucha por la cultura, en alemán la Kulturkampf. Es una batalla antieclesiástica dirigida por Bismarck y en nombre del progreso y de la civilización. Aparecen persecuciones contra la Iglesia, sobre todo por el partido Zentrum, y aparecen también ideas contra la Iglesia, sobre todo porque Bismarck empieza a decir que el Zentrum es la reunión de los enemigos del rey. La disputa en torno a la infalibilidad, el Concilio Vaticano I y demás, va a llevar a Bismarck a atacar a la Iglesia. Empiezan una serie de medidas anticlericales. Se expulsan a los jesuitas y algunas órdenes religiosas también, como redentoristas, lazaristas, etc. Se vigilan las escuelas privadas, intromisión en la organización de la Iglesia,
derecho de veto, de los párrocos, se meten en la formación del clero, en la formación de las escuelas, etc. Las medidas del Kulturkampf van en realidad contra la Constitución, porque la Constitución alemana defendía la libertad de todos estos campos, pero es un ataque constante contra la Iglesia. Los obispos, reunidos en Fulda, en esa reunión que tenían anual, señalan que estas leyes son contra la Constitución. La respuesta del gobierno es inmediata. Cierra seminarios, comienzan juicios contra los eclesiásticos, de forma que prácticamente en un año más de 1000 parroquias se encuentran sin tener ningún titular, obispos encarcelados, etc. Y se excomulga por parte del Papa aquellos que aceptaban el Kulturkampf. El Kulturkampf supuso un paso atrás en la cohesión del imperio alemán, del Estado alemán, pero además también fue un problema para la propia Iglesia, porque hizo que ésta se empobreciera. La muerte de Pío IX, elección de León XIII, hace que la Iglesia empiece a cambiar y la relación con Bismarck empieza a cambiar. ¿Por qué? Entre otras razones porque Bismarck se encuentra ya con un callejón sin salida. Necesita el apoyo de la Iglesia y necesita el apoyo del partido Zentrum. Poco a poco se van reabriendo los seminarios, algún acuerdo para nombrar obispo, readmisión de algunas órdenes religiosas que habían sido expulsadas, etc. Aunque los jesuitas no van a ser admitidos hasta 1917. Y a partir de 1883 parece que se va a alcanzar la normalidad. Bismarck pide al Papa que medie entre el Imperio alemán y España por un problema con las Islas Carolinas. Esto llevó una enorme satisfacción al Papa y además que demostró que la política había cambiado. El Papa considera también que el Imperio alemán es parte también de la Iglesia y que el rey o el emperador tenía que poder visitar y poderse relacionar normalmente con el Papa. Por eso, en 12 de octubre de 1888, Guillermo II visita al Papa. Esta visita fue el final del Kulturkampf y un final que no fue ni una victoria del Estado ni una victoria de la Iglesia, sino que fue un acuerdo para salir de una situación que había dejado de estar normalizada. Bien, y aquí terminamos este tema más cortito, que es el tema de la unificación tanto de Italia como de Alemania a partir de la cuestión romana y a partir del Kulturkampf.